poco más una parte de demostración in situ, ya en vivo, accediendo ya a todo el software desde un navegador y demás. Entonces, bueno, en un primer momento, bueno, teníamos un problema de no poderos ofreceros una cuenta de acceso ya a vosotros, bueno, porque somos un poco una institución pública y siempre nos requiere que para acceder a las cuentas que acceden a infraestructura, pues esto de computación y demás, siempre tengamos que tener a todos los usuarios realmente, pues eso, registrados. Entonces, como os comentó Andrés, no dudéis en hacer una solicitud de una prueba y tal, de manera que os podamos dar pues eso, una cuenta de login y demás. Yo voy a empezar ahora un poco para que bueno, al enseñaros un poco cómo funciona, todo lo que ha introducido ya Andrés, pues enseñaros ya en vivo, ¿no? Como os comentó, ¿no? Este es digamos, el punto de acceso genérico para el uso de la plataforma, es portal.cloudpimo.eu, siempre desde la URL, y como ya os había comentado Andrés, pues hay una sección de cómputo, una de almacenamiento y bueno, pues ya una de soporte y una de documentación donde, bueno, podéis ir en el caso, pues ya sea para cuando se tengan problemas o para consultar documentación al respecto. Lo primero, pues bueno, voy a mostraros un poco lo que es la parte de cómputo, que básicamente, como os introdujo Andrés, os va a permitir arrancar una workstation dentro de vuestro navegador. Arrancaremos una máquina virtual que os permitirá tener acceso a un escritorio remoto con todas las aplicaciones. ¿De acuerdo? Vale, esto cuando accedemos a la parte de cómputo, como veis, pues nos va a pedir un usuario y una contraseña. Usamos el usuario que generalmente tenemos para las demos, que es CloudDemo, que decimos la contraseña. ¿De acuerdo? Te digo que no. Bien, entonces vais a ver un poco la parte que es el panel de control, llamado, que nos va a permitir, pues bueno, tenéis la información de máquinas virtuales que hayáis ejecutado en los últimos días, el listado que tengáis de trabajos en cola, ya veremos a lanzar alguno, y luego, bueno, también hay una información de consumo. Si pedís una cuenta demo, esto os quedará en 100 horas, las horas que aparecen aquí, y bueno, pues temas como consumo diario, consumo total y demás que habéis hecho tanto de las máquinas virtuales que arrancáis como de los uso de los ordenadores de cálculo. Vale. Entonces, bueno, lo primero para todo, para acceder a la plataforma, lanzar la máquina virtual, vamos a obtener nuestro escritorio remoto. Entonces, bueno, aquí definimos qué tipo de máquina queremos. Lo que nosotros para estos casos, viendo un poco las posibilidades que se pueden montar, definíamos con 3 posibles opciones: de un procesador con 2 GB de RAM, de 2 procesadores con 4 GB de RAM y 4 procesadores con 4 GB de RAM. Es decir, os estamos dando acceso a un desktop, a una workstation que podáis tener. Esto pues se ampliará en un futuro, pero en este periodo en general pues es más que suficiente. Accedéis y podréis ejecutar en cola ya utilizando recursos mucho más masivos, en el sentido de utilizar, pues eso, ya como casos que ha descrito Andrés, pues nodos que tienen hasta 512 GB de RAM, dependiendo de si tenéis necesidades de memoria, o ya paralelismo, pues utilizar, pues eso, 128 procesadores o más, ¿no? En general nosotros, para acceder, pues lo más normal, un procesador de 2 GB lo llega a obtener, usar en modo gráfico las aplicaciones y ejecutar en vía cola, ejecutar también pequeños trabajos interactivos si queremos. Y luego, bueno, es también definir qué tiempo le queremos dar a esa máquina. En general, para acceder simplemente, pues por defecto, 4 horas. 4 horas que esté ahí para hacer alguna prueba, ver cómo están mis trabajos y demás, es más que suficiente. Pero si a lo mejor lo necesitásemos por más tiempo, por algún motivo, pues bueno, tenemos opciones hasta 200 horas de vida de la máquina virtual. ¿De acuerdo? Pues lanzamos la máquina con los recursos mínimos. Como veis, nos dice que la máquina se ha lanzado y, como veis aquí, está llegando a un estado que, bueno, está pendiente, es decir,
la máquina está arrancando, se ha metido en un gestor de máquinas virtuales hasta que encuentre un hueco que, dependiendo del recurso, está pedido. Esto viene a tardar, dependiendo de la carga de nuestro sistema de cloud, de nuestro sistema de OpenNebula, pues si hay recurso debería arrancar más o menos sobre un minuto, una cosa así. ¿De acuerdo? Esto, si vais viendo, por ejemplo, la página del portal se va actualizando, entonces aquí tenéis fechas de la última actualización. De aquí comentaros especialmente, pues nada más, esperamos un poco a que arranque la máquina virtual, entre en cola y ya con ello poder acceder aquí, bajo la sección de acceder, ya al escritorio remoto. Como veis también, bueno, pues comentaros un poco también estas partes. Ya vais a tener una idea de máquina virtual, un nodo al que os podéis acceder, o sea, va a ser el hostname de la máquina virtual a donde que arrancará. Bueno, aquí os está diciendo pues eso, el inicio, el tipo y bueno, pues el tiempo que habéis solicitado. Vamos allá un poquito. Y tenemos el típico objeto demo, pues que no arranca. No, el minuto puede ser minuto y medio. Esto ya no es no es demo, no, debería estar básicamente. De todas maneras, bueno, aprovechando un poco esto, os introduzco la parte un poco de almacenamiento. La abro en una pestaña nueva, bueno, ya entro justo. Bueno, pues aparecemos. Vale, como veis aquí aparece un monitor que nos permite ya acceder al escritorio remoto. Si clicamos en él, como vemos ya obtenemos un escritorio remoto dentro de nuestro navegador. Es un escritorio de Linux basado en una distribución CentOS, lo más simple posible. Como veis, bueno, pues nos está cabiendo más o menos en el proyector, pero aquí, por ejemplo, hay una parte, un menú que es resolución, que nos permitiría, bueno, pues elegir qué resolución tenemos dependiendo, pues eso, de nuestros monitores. Por defecto es 1280 x 1024, pero podríamos bajarla un poco incluso para que nos cupiese y tal. Pero bueno, aquí solo es simplemente una barra de desplazamiento, vamos a dejarla al ancho de la proyección, con lo cual creo que nos llega. También aquí tenéis otro menú que os permite, aparte por iconos, os permite acceder a las aplicaciones que vamos, digamos, soportando de una manera especial dentro de la máquina virtual, ¿no? Le damos una interfaz de usuario, una interfaz gráfica. Bueno, como veis, pues tenemos a Salón Meca, que es Codeaster, este programa un poco más de multifísica, pero más en temas de mecánica, más FEM para temas de electromagnetismo, OpenFOAM fluidos, temas de fracturas. Bueno, el GMSH es un tema de mallado, para Vue es una herramienta general para visualización, es decir, tanto para cualquier tipo de estructura 3D. Y bueno, pues el MET también es el que también os enseñó en la presentación Andrés, de multifísica. Pero esto no limita realmente el número de aplicaciones. En esta máquina virtual también, a petición un poco de usuario, se puede hacer una instalación incluso personalizada de la aplicación que necesitéis. Luego, en uso más de máquinas de cálculo, ¿no? Sí podemos obtener una terminal. Y esta terminal que hemos sacado aquí, una terminal de líneas de comandos. Si estáis acostumbrados a entornos Unix Linux, no os sorprende, ¿no? Pues, el estilo MS2 que podéis encontrar en Windows, ¿no? Pues tenéis acceso un poco a todo vuestro home. Doy un ls y veis el listado de lo que hay, pero también es lo que se llama un frontend a nuestros servidores de cálculo. Yo puedo hacer un comando como este, que es qstat -u, para ver todos los usuarios que hay actualmente
asterisco, vamos, para ver todos los usuarios que actualmente están ejecutando cosas en nuestros servidores de cálculo, y nos va a soltar un listado. Ay, perdón, me he comido la S. Como veis, pues enorme de lo que un poco de todos los usuarios que actualmente están en nuestro, bueno, pues clúster de cálculo que se les surge. Este aquí son los trabajos, queue waiting, este es el estado, están esperando en cola, y como veis, bueno, la lista es interminable. Nosotros también podríamos usar directamente este tipo de acceso, que es el habitual que están utilizando, por así decirlo, nuestros usuarios que acceden al acceso. Es más el estilo acceso vía terminal, no vía gráfico. Vale, aquí pues eso, una vez que ya tenemos nuestro escritorio remoto, claro, una de las preguntas que os podéis hacer es, bueno, vale, esto está muy bien, pero ¿cómo le metemos datos? Yo, claro, yo estoy trabajando en mi ordenador portátil, en mi desktop. Como, claro, me interesaría pasarle los datos porque voy a tenerlos establecidos con una aplicación o que voy a usar, o bueno, o voy a tener además que compartir entre los dos sitios. Voy a trabajar desde casa, voy a trabajar aquí dentro de la infraestructura de CloudPyme, debería compartir. Entonces, bueno, aquí tenéis un navegador de ficheros que os da, típico, que os da idea de los ficheros que hay, pero dentro de vuestra área de almacenamiento, y bueno, aparte de un directorio llegado al desktop, que es donde están los iconos y demás, que es el típico uso dentro de los sistemas Unix, veis una carpeta que se llama OC. Esta OC es la que está ligada realmente con el sistema de OnCloud, de manera que lo que yo pueda tener en mi máquina local, con lo que os introduzco un poco, Andrés, del cliente de estilo Dropbox, va a estar totalmente sincronizado con lo que hay aquí. Actualmente está vacío, como veis. Nosotros aquí, en local, tenemos el cliente de OnCloud ya usando este usuario que es CloudDemo. Entonces, si yo abro la carpeta, vale, como veis, es lo que os enseñó un poco también Andrés. Hay directorios, estilo lo mismo que Dropbox, puedo meter carpetas, puedo meter, pues como veis, un PDF y demás, pero hay un directorio especial que es el Home HPC. Si abrimos este está vacío, que coincide exactamente con la visión que tenemos aquí de OC. Vale, pues yo me he traído un USB que lo enchufo al portátil, pues para subir mis datos ya a esa máquina virtual. Bueno, pues aparte, este es un poco de cosas que tengo yo en mi USB, pero por ejemplo tengo un fichero que se llama pistons.spp, que es un fichero básicamente que es una pieza de un pistón y es una geometría 3D de un pistón en el que estoy trabajando, digamos. Vale, pues esto es lo único que tengo que hacer, es ya arrastrarlo a esa carpeta que era la de Home HPC. Y en cuestión de segundos, vale, cuando ya me viene aquí, si veis aquí, no sé si sois capaces de verlo, pero hay como un simbolito verde con el, vale, confirmado. Eso es que ya está sincronizado. Si aquí no nos ha aparecido nada, pero es porque esto no se actualiza inmediatamente. Si le damos F5, ya tenemos nuestro fichero. Nuestro fichero contiene una geometría 3D de una pieza. Bueno, pues vamos a verla, ¿no? Para ello, este tipo de ficheros y tal, pues los puedes importar dentro de una utilidad, vamos, de una herramienta que es Salome Mecha, que nos permite ya, bueno, pues importar todo este tipo de geometrías y demás 3D, hacer el mallado que luego va a ser necesario realmente para todo tipo de cálculo. Bueno,
Arrancamos la aplicación en nuestro escritorio remoto. Como todas buenas aplicaciones, tienen que hacer sus gestiones y le lleva su tiempo. Y vamos a obtener, pues es una aplicación, bueno, pues si conocéis un poco este mundillo, pues estilo ANSYS, estilo Flue, bueno, pues una pues que nos permite ya con toda la interfaz de usuario hacer todo el proceso completo de un poco de simulación en multifísica. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí para importar nuestro fichero tenemos que abrir el módulo de geometría. Le decimos que creamos nuevo estudio, que es cómo funciona esta aplicación. Vale, ya tenemos aquí, en principio no tenemos nada, pero ahora lo que hacemos es, bueno, vamos a importar y poner aquí nuestra pieza, nuestro pistón. Ya lo tenemos en nuestro directorio C. Y es un fichero step. Bueno, nos informa pues, de avisos, de un poco por la escala que se encuentra y demás, que está considerando unidades de milímetros. A nosotros nos parece perfecto, no hay ningún problema. Entonces, bueno, pues ya manejando el aquí tenemos nuestra pieza, ¿no? Esta es la pieza que hemos subido, esa geometría 3D, que podríamos haber estado trabajando con otros programas a nivel local dentro de nuestro ordenador, ¿no? Perfectamente. Ahora simplemente subimos esa geometría, hemos hecho ese diseño y demás, y ya la tenemos accesible dentro de nuestro programa de cálculo. ¿De acuerdo? A todo el proceso que ahora conlleva supone que hay que hacer un mallado y demás. No me voy a parar aquí dentro de la demo a hacerlo, para también, bueno, porque lleva un tiempo, y bueno, pues tampoco eso sería más bien una demo de la aplicación, no de la infraestructura, pero prefiero que más bien resaltaros otra parte de la infraestructura, que es un poco el uso colaborativo. Entonces, voy a hacer voy a cerrar, bueno, lo voy a dejar minimizado. Voy a cerrar aquí terminales para que el tema sea un poco más claro. Y bueno, como os comentaba, bueno, aquí teníamos una carpeta que era el C. Pero también tenemos una carpeta aquí que es chat, que es compartido. Esta es una carpeta, ahora mismo lo único que tiene es un link que apunta a sí mismo, pero no diríamos que no tendría dato ninguno. Está compartida por todos los miembros del grupo. El grupo puede ser una empresa en la que trabajan varios trabajadores, cada uno acceda con su cuenta, trabaja y al final pueda pasar ficheros a esta carpeta, que quiere que sea compartida por todos los miembros de esa empresa. Entonces, bueno, pues en ese sentido, yo me he traído, bueno, con una tablet, imaginamos que somos un segundo trabajador, que estaría trabajando desde un lugar remoto básicamente con otra workstation remota. Aquí no esto, pero vamos, básicamente os lo enseño. No vais a ver gran cosa, pero simplemente es el acceso a esa terminal. De manera que lo que voy a hacer, suponemos que este otro colaborador le va a pasar ya digamos, el proyecto ya con la malla hecha a este primero, de manera que pueda reutilizarlo y empezar a trabajar. Perfecto, pues, lo paso inmediatamente.
este otro sí. No me acordaba el nombre que le había dado, creía que lo llamaba pistón HDF, pero le llamé Demo 2015 Cenetic. Copiado ahí. Si aquí le doy a F5, vale, pues ya tengo en este directorio que me ha compartido mi colega, pues ya un poco un fichero de proyecto de Salome Meca que podría abrir y ya contendría el pistón mallado. Si aquí ya hacemos un open, aquí le digo que no me salve este, aquí tengo que ir a mi directorio de compartido, donde tengo mi directorio demo 2015 Cenetic HDF. HDF es el formato de proyecto de estudio de Salome Meca. Lo abro, bueno, y ahora esto ya me carga aquí lo que es en parte de la aplicación. Bueno, me aparece una geometría, que ya como veréis ya tengo la de pistón. Si abro aquí el módulo de geometría lo podríamos visualizar, que es el pistón en el que he trabajado, en el que pasé la geometría original. Pero luego también tendríamos, por ejemplo, si abro el módulo de malla, podemos ver ya el pistón mallado. Como veis, ya está partido perfectamente una malla que es adecuada ahora para hacer cálculos y esto me permitirá pues eso, mostraros pues cómo hacer un cálculo pudiendo usar este escritorio remoto, pues esta máquina virtual o lanzando a cola. Entonces, para ello, luego es cuando ya tenemos geometría y el mallado de esa geometría, se usa realmente el software en este tipo de programas, que en este caso es el Aster. Entonces abrimos el módulo de Aster. Simplemente abrir es activar una serie de opciones realmente en la parte superior de la aplicación. Vale, y aquí pues vamos a hacer, como veis, el menú cambia. Entonces, bueno, aquí la aplicación tiene una serie de wizards, digamos, casos de fácil uso. Vamos a usar uno de ellos, va a ser un elástico lineal. Entonces, bueno, pues queremos trabajar un modelo 3D. Le decimos en qué objeto sobre el que queremos trabajar. Si le queremos en este lado, esto es el funcionamiento de la aplicación, pues bueno, simplemente eligiéndolo aquí, ya tenemos nuestro pistón. Bueno, esto tiene luego grupos porque hay que hacer, en estos temas hay que hacer, digamos, grupos donde vas a aplicarles luego al final las fuerzas. Es parte de la simulación, ¿vale? Nosotros le decimos que use grupos geométricos. Y luego ya aquí nos pide un poco pues datos que nosotros podemos meter respecto a nuestros sistemas, ¿no? Como el módulo de Young o la ratio de conexión. Dejamos estos valores por defecto. En principio ahí serían, bueno, pues pueden ser cuestionables, ¿no? Pero para una demo en este sentido nos llevan. Y luego ahora parte de este es sobre qué haces el cálculo, ¿no? Qué grados de libertad dejas a los grupos de la geometría que has elegido. Bueno, aquí lo que voy a hacer es que dentro de los grupos, el de hold, es decir, donde se supone que el pistón está agarrado, pues no tenga libertad, ¿no? Por eso dejo todo en cero, ¿no? Y esa es la imposición que le dejo, que le pongo. Y luego ya es, bueno, cuánta presión meto, y eso lo voy a meter en la parte del press y tal, y aquí le tengo que decir, bueno, pues pascales. ¿Cuántos pascales le voy a meter de presión? Bueno, voy a hacer pues eso, 300.000. Esto es parte, bueno, pues depende del caso que estéis estudiando, pues tenéis que controlar la física y tenéis que controlar el programa
Simplemente para la demo, pues como metes un dato cualquiera, ¿no? Vale, le damos a Next y aquí ahora nos dice que salvemos en un fichero de comandos dentro de lo que es Aster. Bueno, pues elegimos uno dentro de nuestra aplicación. Podemos elegir nuestro directorio compartido, por ejemplo, para compartirlo con otros usuarios, o podemos elegir ponerlo en OC de manera que lo tengamos de vuelta también a nuestro sistema local. Es un poco a elegir. Yo lo voy a dejar en nuestro home porque voy a trabajar sobre ellos y todavía es trabajo que ni por mucho es definitivo. Le doy un nombre, vamos a darle un nombre demo y salvamos. Y bueno, pues finalizamos. Con esto ya tenemos definido el estudio. Aquí se nos ha activado, como veis, dentro del árbol ya aparece opciones. Entonces, bueno, tenemos el caso que es línea de elástico, aquí con todo el data que va relacionado con este caso, el fichero de comandos que hemos creado y demás, de code Aster donde le decimos que ejecutar. Y bueno, también hay una serie de parámetros que pues ya definen un poco dentro de este tipo de aplicación los recursos computacionales que son necesarios para ejecutar. Voy a hacer esto un poco más grande y voy a añadirle aquí la entrada de valor, para que pues veáis un poco los valores que os están dando aquí. Os dice pues dónde se ha salvado y aquí por lo mismo, donde por ejemplo dónde se ejecutaría, el tipo de la memoria que estoy pidiendo, el tiempo de ejecución. Pero bueno, aquí dentro de línea Elastic, yo si por ejemplo esto también es accesible por aquí, para que vía toda una interfaz de usuario, vale, para que veáis un poco la ventanita un poco que nos va a permitir ejecutar este caso. Si vamos al lado de la STK, nos dice que se va a ejecutar en localhost, pero que se va a ejecutar en batch. ¿Qué quiere decir eso? Que lo voy a mandar al sistema de colas, que lo voy a mandar a este gestor de recursos, ¿no? Esto va a hacer que el trabajo se me ejecute en un ordenador, en nuestro caso, como es un frontal nuestro escritorio remoto, pues en un nodo del SVG. Entonces, bueno, pues le damos a ejecutar. Perdón, a ejecutar le he dado a OK, que para que lo vieseis, a ejecutar es aquí en Run. Bueno, aquí tenéis la aplicación, va soltando información al respecto. Y bueno, aquí dentro de la interfaz gráfica vais a ir viendo que esto está running. Y que también aquí abajo se nos ha generado otra rama más que es resultados, que nos da un YoFidel, que es 194.72.24. Si vamos al portal y le damos, bueno, se actualizaría, pero le damos a recargar, aquí tenemos el YoFidel que hemos lanzado, que es el 194.72.24. Y nos está diciendo que está en un estado, pues bueno, de ejecución. Volvemos un poco al escritorio remoto hasta que esto, bueno, pues termine. Todavía están en running, según te va soltando aquí un poco la información de la aplicación. Pero bueno, mientras este termina, podemos pensar en hacer otros casos. Entonces lo que hacemos es, bueno, podemos hacer copias de... vale. Como está actualmente ejecutándose, no nos permite hacer una copia. Esperaremos a que acabe y haremos varias copias para, por ejemplo, poner este parámetro de presión a distintos valores. Esto tarda un minuto y medio más o menos en acabar. Vale. Acabó. Entonces nos ha dicho que
que el trabajo acabado está en estado OK y nos ha generado ya toda una serie de ficheros de resultados que tendríamos aquí disponibles y la información de dónde están. Lo mismo podríamos coger y ahora mover esos ficheros de resultados para compartirlos con colegas nuestros a través de dentro de la plataforma o dentro de ese directorio OC, que es el equivalente al home HPC de nuestro cloud. De manera que lo tendríamos directamente ya en local, podríamos hacer la visualización en local si quisiéramos, o compartirlos. Entonces, bueno, vamos a hacer un poco esa parte de lanzar varios trabajos ya con distintos parámetros para que veáis, bueno, pues que un poco las posibilidades de esta plataforma en el sentido de daros accesos a una gran cantidad de recursos. Estoy haciendo pruebas obviamente con trabajos muy pequeños. Habitualmente este tipo de trabajos conllevan en serie sobre 2 o 3 horas, sobre todo muy ligado al tipo de mallado que hagas. Si haces un mallado muy fino, que es lo que da la calidad del resultado, muchas veces, pues el tiempo de cálculo se dispara. Entonces, bueno, el programa también como tal, que eso, podemos a esto también tiene una parte para ver los resultados, que es el módulo de Paravis. Aquí volveríamos a ver, es cómo funciona la aplicación. Lo activamos, simplemente para que veáis, pues eso, vamos a hacer una visualización de esos resultados. Vale. Y esto básicamente dentro de una aplicación ya nos carga otra aplicación que nos va a permitir efectivamente esa visualización de resultados. Entonces, bueno, aquí ya como he salvado todo en mi home, pues ya tengo mis resultados, que bueno, es en formato MEF y con una R delante por ser de resultados. Pero bueno, si yo cargo ya aquí esto, es como funciona un poco. Este es un Paraview integrado dentro de lo que es Salome Meca. Ya le digo Apply. Bueno, pues tendría aquí una representación de nuestro pistón, en el que podemos ya a ver pues distintas magnitudes de los tipos de cálculo que hemos hecho. Por ejemplo, pues simplemente este es un factor de donde se está en esta pieza, de donde se va a estar más afectada por la presión, por así decirlo. Una representación pues es la típica que se hace en este tipo de... Y hemos metido pues eso, una presión total de 300.000 pascales. Pero bueno, como os comentaba, bueno, esto es un poco visual, que la podríais hacer desde aquí, pero también podríais descargarlo y hacerlo esa visualización desde vuestro ordenador local. Ahora, aquí tendríais, por ejemplo, ya una primera verificación si bueno, pues el resultado os sirve o bueno, pues no debería hacer otros cálculos. Bueno, pues vamos un poco al tema de la ejecución, que es el módulo de Aster, de manera que hagamos más casos. Hicimos el lineal estático, pues ahora vamos a copiarlo. Ya está terminado, he hecho una copia, me aparecerá aquí. Vamos a quitar este y me aparece lineal static copy. Bueno, vamos a hacer más copias. Otro copia 1, copia 2, vale. Entonces, por ejemplo, ya aquí, hombre, puedo ir a través un poco de la aplicación, pero para ir un poco rápido, bueno, pues ese. En el fichero de comandos del code Aster le hago una edición directa, porque es... a ver, perdón. Aquí hay que... Simplemente definirle un editor aquí. Bueno, este es el fichero de comandos que va a recibir el code Aster para decirle al solver
sobre qué trabajamos y qué cálculo realizar. Pero dentro de este está ese dato que metimos de 300.000 pascales. Vamos a modificarlo y poner, pues que en este 400, lo salvamos, cerramos, a la copia 2 le hacemos el mismo procedimiento. Y a la copia 3 le hacemos el mismo procedimiento. Y lo lanzamos todos. Hacemos un run. Le hacemos un run. Y le hacemos un run. Lo mismo, van apareciendo los desplegables de resultados que nos están dando YoFIDE, otro YoFIDE, un identificador del trabajo que nos permite luego poder hacer el seguimiento dentro del, bueno, pues el gestor de recursos, y otro YoFIDE. Si vamos al portal, lo mismo, hacemos un update del portal y como veis ahí tenemos los 3 trabajos que se están ejecutando. Se están ejecutando simultáneamente porque ahora ahí dentro de este acceso tenemos todos los recursos del clúster de computación que está en el CESGA. La máquina virtual la tenemos libre, no se está ejecutando nada, la estamos usando simplemente para la visualización. Sin no la tenemos especialmente ocupada, podríamos trabajar en ella. Lo mismo nos pasa con nuestro ordenador local. Entonces, bueno, esto acabaría y tendríamos todos los datos también dispuestos para ser obtenidos y procesados por nosotros, en el sentido de ver los resultados que nos ha dado. Si nos interesan, perfecto, podemos publicarlos. Si no nos interesan, podemos descartarlos. Esa idea, pues va a ir saliendo información de cómo van acabando los distintos trabajos y ahora podemos hacer el procesado de alguno, bueno, pues, ver alguno de ellos o salvar alguno de ellos dentro, subirlo por ejemplo al OC para compartirlo al OnCloud. Entonces estas son un poco las ventajas de la plataforma. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta así que queráis ver algo más? Sí, que podéis estar algo más interesados o... por ahí nada. Vale, si no, bueno. Sí. Centros, ¿no? Sí, esto, la máquina virtual que estamos usando se basa en centros, sí. ¿Tienen que ser todo aplicaciones libres, software abierto? No. Es más, además, dependiendo del usuario, nosotros protegemos, o sea, instalaríamos la aplicación con licencia, solo con acceso a los usuarios que tienen esa licencia. O sea, realmente esta máquina virtual solo monta sistemas de ficheros que son, ¿vale?, o comunes por todos en el sentido que te dan servicio en las aplicaciones genéricas del CESGA, o simplemente un sistema de ficheros propio de la empresa o sea, a la que pertenece el usuario que inicializa la máquina virtual. De manera que tú tampoco podrías ver otra cosa, podríamos meterlo dentro de esa máquina virtual y no sería compartido por el resto de usuarios de la plataforma. Vale, pero plataformas como Windows y demás estarían afectadas. O sea, podríamos hacer una máquina virtual con un Windows Server, Windows 7. No, eso ya no. Ah, claro. eso ya no. Solo serían
en realidad el sistema operativo solo sería, claro, es que tiene que ser un sistema operativo compatible con nuestros servidores de cálculo y con todo nuestro sistema de almacenamiento. ¿Qué son? Básicamente CentOS. Básicamente CentOS, o sea que ni podríamos ir a una SUSE, una Fedora o... Probablemente sí que podríamos irnos a una Fedora o a un SUSE, pero no. En eso es totalmente rígido, es lo que os comentaba Andrés. Da una workstation cerrada. Vale. No es un entorno cloud como tal, que eso habría otro servicio dentro del CESGA, que sería OpenNebula, pero claro, se te da una máquina virtual para que tú la administres, no realmente conectadas a nuestro servicio de almacenamiento o de cálculo. Aquí la restricción la pone en eso, la conexión con nuestros servicios un poco de HPC, porque ellos nos obligan a que la máquina virtual, y claro, nosotros no tenemos el usuario aquí no tiene acceso al administrador. No, ya. Claro, porque monta sistemas de ficheros. Sí. La red tiene que ser la que red, no nos puede cambiar un poco, hacer una configuración de red distinta. Entonces la idea de esto es dar una workstation ligada a unos sistemas de HPC y lista para su uso. Claro, tiene sus restricciones en ese sentido, pero bueno, las restricciones en cuanto a aplicaciones es aplicaciones del mundo Linux. Vale. Las más usuadas en los entornos industriales, ¿no? A ver, el tema de Windows es que tienen dos vertientes. La primera es la licencia del sistema operativo, ¿no? Es decir, para poder daros un servicio con Windows, pues hay que poner la licencia por delante, ¿no? Y no son especialmente baratas las licencias de Windows para cuando quieres dar este tipo de servicios, ¿no? Y la segunda es que este producto que es Cloudbeam está pensado para garantizar el servicio. Nosotros no tenemos todavía suficiente experiencia en la integración de Windows en este entorno de esta forma tan transparente como para poder deciros esto funciona y va a funcionar siempre. Fíjate que hoy la demostración la hemos hecho la han confiado, va a funcionar, y ha funcionado. Conseguir que se mueva el escritorio de esta forma tan ágil no ha sido fácil. Técnicamente ha llevado bastante tiempo conseguir que las figuras roten y que parezca que estás en un local. A mí me da la sensación que estábamos trabajando en una infraestructura local, pero sin embargo todo esto se está ejecutando contra máquinas del CESGA a través de la red de comunicaciones que hay aquí. Está compartida con mucha gente, no solo nosotros. Entonces, como veis, conseguir esa agilidad del comportamiento del desktop no es fácil. Sin ningún plugin añadido para el navegador ni nada, ¿no? O sea, No, el navegador no lleva nada en especial. El renderizado se hace directamente, usando Canvas de HTML5. Necesitas un navegador moderno, actualizado. Sí. Pero no es el único requerimiento. Luego, si quieres, pues claro, es el tema del cliente de OnCloud, si quieres o no quieres. Sí. Subir o bajar, compartirlo. Claro, efectivamente. Esa es la idea. De todas maneras, también, un poco completando la respuesta de Andrés, sí que estamos trabajando en dar una posible solución Windows dentro de una nueva infraestructura que estamos adquiriendo. Pero ya la solución es una solución, pues eso, escritorio remoto, vía Windows. En principio, no sé, hemos visto por cualquiera de las soluciones que puedes ver, hemos pensado incluso en una solución de Zen Desktop o un tema así. De dar una solución, pero claro, darías un uso de una infraestructura nuestra, pero realmente aislada. La máquina virtual, la máquina, el escritorio remoto o aplicación de Windows que pudiese servir, sería aislada de esa infraestructura. No realmente, porque claro, podríamos hacer ahí ya tendríamos que ver, estamos trabajando en ellos, cómo podríamos interconectar bien, de una manera adecuada, nuestros sistemas de ficheros, por ejemplo, nuestro lustre con esa infraestructura, pero eso está por llegar este año y ahí es donde tendríamos ya una solución para ese entorno. Pero claro, tampoco no nos ha preocupado mucho tampoco esa vertiente de Windows porque no es la que realmente demanda cálculo. No, pero puede haber otras tipo Mac que se utilizan para animación y generación de gráficos, esas GIS también mucho. Claro. Esas sí que demandan potencia de cálculo numérico,
y es ya que ejecutáis una máquina virtual, Claro. en este caso pues CentOS, pues yo decía Windows por decir una alternativa, Sí, que es la menos utilizada en la industria, pero bueno, la gente está muy acostumbrada a ese entorno y a veces no es fácil sacarlo de ahí. Claro, para ese caso es más legal, es decir, nosotros vamos a crear una infraestructura, pues eso, ya con GPUs y demás, que van a tener igual esa posibilidad ya, porque por ejemplo aquí, para mover esto va bien, pero bueno, no hay GPU remota, con lo cual vas a tener un problema, pero en esta nueva sí que va a tener esa unión ya con GPUs virtualizadas Sí. y demás, que va a tener en cierto modo un acceso a cálculo, no al clúster probablemente, eso lo vemos más complicado, pero sí realmente a una máquina potente, vamos, en este caso pues a unos nodos pues con bastante memoria y con una GPU decente para poder servir pues eso, para ese tipo de problemas. Ese tipo de problemáticas, sí. Y hombre, eso a lo mejor pues esta infraestructura llegará durante este año, pues ya veremos, no sabemos si realmente se integrará dentro de otra OPIME, probablemente sí. De todas formas, a lo que preguntan, nosotros estamos abiertos a hacer experiencias precisamente de cualquier tipo de servicio que se considere que necesita computación por detrás y que haga, si nosotros no tenemos, como en este caso ya la solución hecha, pues nos podemos poner a trabajar conjuntamente en hacer una solución específica. Algunos de los sectores que has comentado, como el de animación, por ejemplo, hemos tenido ya varias experiencias, creo que lo conocemos suficientemente bien en estos momentos. Hicimos alguna experiencia con Blender, por ejemplo, ¿no? Siempre tenemos el mismo problema, que es la subida y bajada de información. En este caso es muy importante. De hecho, hace como 7 años, una cosa así, bueno, nosotros trabajamos en el renderizado de la primera película de animación gallega, ¿vale?, que se hizo en el CESGA como experiencia de innovación en su momento, y posteriormente estamos trabajando en el tema para ver si podíamos dar servicios desde de renderizado. El problema que surge ahí casi siempre es el ancho de banda desde la empresa para poder enviar las cosas y recoger la información. Tardas a veces más en subir y bajar la información que hacer el renderizado. En general. ¿Vale? Si trabajasen todo en remoto, Sí. fabuloso. Ya no tendrías problema de subir y bajar la información porque ya la tienes en local. Pero no es lo habitual. Como dicen los libros de comunicaciones, nunca desprecies el ancho de banda de un motociclista o una motocicleta, en donde te puedes meter un disco duro, crearlo al CESGA, lo cargamos, lo ponemos accesible, se hacen los renderizados y se devuelve, porque es muchísima la información que se mueve en esos casos. Y de hecho había un caso muy paradigmático que era el montaje final de la película. Se hace desde un solo sitio, pero tiene que mover terabytes de información. Entonces ese caso es un sitio ideal para poder hacer esto si no tienes el acceso a ese almacenamiento, ¿no? Porque sí que tienes que mover ahí ya, es imposible trabajar remoto, tienes que tener una solución de este estilo. Pero bueno, estamos abiertos. Si nos queréis plantear cualquier cosa de prueba, vamos a probar a ver si puedo dar esto con esto. Lo mío era curiosidad, no era demanda, pero bueno, ya visto la problemática un poco para conectar con usted, HPC, pues era curiosidad sobre. Vale, pero bienvenida, Vale, yo tengo una duda. A ver, en todo entorno cloud, uno de los principales problemas es la confidencialidad de la información. Incluso, por ejemplo, para el caso de Big Data, hay leyes de orgánica de protección de datos, etcétera, que hay que cumplir. ¿Qué medidas pone el CESGA para garantizar esa confidencialidad? Vale, bueno, ahí me complementará Andrés un poco, pero bueno, no, nosotros no tenemos una ISO de seguridad de datos, pero también es verdad que, como comentó Andrés, ofrecemos infraestructuras para proyectos de, pues eso, de innovación, de investigación, donde esa necesidad no es tan grande,
o ya debería venir desde fuera, por ejemplo, para los datos sanitarios, en que ya hay un proceso de anonimización antes de entrar en el CESGA. Nosotros no vamos a... Bueno, a ver, la seguridad de datos es... Obviamente somos un sitio local, nuestra seguridad está ahí, es una seguridad de los sistemas que tenemos, bueno, pues con acceso restringido y demás. No cumplimos la ISO de seguridad, con lo cual, bueno, no podemos dar un servicio o, ¿cómo decir?, formalizar una seguridad en ese sentido. Pero, bueno. Vamos a complementar un poco la información. No tenemos la 27001, creo que es, ¿no?, de garantía de seguridad. Sí es un objetivo nuestro tenerlo en el futuro, la 27001. Entonces aquí hay dos tipos de problemas, ¿no? Uno, cuando trabajas con datos personales, que es donde tienes que tener el tema de legislación, ¿no? Es decir, ¿cómo me garantizas de que esos datos estén protegidos y tal? Bueno, nosotros en ese caso todavía no te podemos llegar a garantizar que los datos personales que estén depositados en el CESGA, ¿no?, tengan un nivel 3, un nivel alto de seguridad. No lo cumplimos. Sí, casi podemos decirte que el resto de los niveles de seguridad sí que los podemos tener. De hecho, el acceso al CPD está restringido y controlado. Yo no tengo acceso al CPD, para que te puedas dar una idea, ¿no?, de ese tipo de cosas. No solemos, nuestra especialidad no es trabajar con bases de datos. En Big Data, de hecho, no trabajas habitualmente con bases de datos al uso, ¿vale?, sino que trabajas muchas veces con elementos desestructurados o con elementos estilo clave-valor, etcétera, etcétera, ¿no?, que sí que vas a tener que depositar temporalmente si quieres hacer esos análisis en el CESGA, ¿no? Bueno, pues ahí lo que hay que intentar controlar es que solo tú tengas acceso a esa información, ¿no?, exclusivamente, e intentar conseguir que nadie más tenga acceso, ¿vale? Para eso intentamos poner todas las barreras de seguridad que podamos, ¿no? O sea, nuestros sistemas, por ejemplo, de almacenamiento de cálculo no se pueden acceder desde fuera, ¿no?, están protegidos por una VPN, ¿vale?, a menos que accedas a través de sistemas de estos, o tenemos acceso a la VPN. Y después está una cosa que hemos cuidado mucho aquí, es, fijaros que tenemos un directorio compartido. Este directorio compartido solo está compartido con otros miembros de la empresa o del equipo que diga la empresa que tiene que acceder, pero no hay ninguna otra empresa que sepa ni siquiera que existe ese directorio, ¿vale? Y existen reglas de acceso a la información que está depositada en esos directorios, de tal forma de que tenemos garantizado la información que tú depositas ahí, en principio no lo va a poder ver ningún usuario del CESGA, excepto nuestros administradores. Yo mismo, como personal de CESGA, no tendría ni siquiera acceso a esos directorios. ¿Por qué? Porque existe aquí, la cuestión es que no solo hay un tema de protección de datos personales, es una protección de la propiedad industrial. Si hay una empresa que quiere hacer aquí determinadas simulaciones, la primera pregunta que siempre nos hacen es: ¿y me garantizas de que nadie me va a acceder a mis diseños? Porque me lo estoy jugando, ¿no? Entonces, la primera restricción que pusimos en el diseño fue precisamente eso: vale, yo te doy acceso compartido de los miembros de tu empresa, pero nadie va a poder acceder a ese directorio, e incluso nadie va a poder saber ni siquiera que existe ese directorio, excepto los administradores de nuestros sistemas. Entonces, si tú eres la empresa A e intentas saber si la empresa B está haciendo algo en el CESGA, no lo vas a poder saber. Fijaros que cuando él hizo antes un encuestar -1, y aparecían ahí unos códigos de usuario. Bueno, los códigos de usuario que tenemos en esta plataforma es o un for 49 no sé qué, que tú no sabes quién es. O sea, lo sabemos nosotros, pero tú no puedes identificar si eso es la empresa A o la empresa B. Pues estos temas de diseño nos hemos cuidado mucho para intentar garantizar una seguridad a la empresa que quiera utilizar este tipo de servicios. En principio, esta parte la damos por finalizada y un poco mi compañero Mariano os introducirá la parte de Open Innovation. Ya, cierro aquí.